Cordial saludo, compañeros y tutor. A continuación desarrollaré el sistema número 3 correspondiente a la tarea 3 del curso de sistemas dinámicos correspondiente pues al grupo 3. Bueno, entonces el sistema 3 nos muestra un circuito de un motor que contiene un componente resistivo, una inductancia, el motor, y acoplado al motor está una carga. También se tiene en cuenta un campo magnético fijo, puesto que es un motor de DC. Entonces, haciendo la malla del circuito, primero en función del tiempo y luego haciendo uso de la transformada de Laplace, veremos este modelado en el dominio de la frecuencia para así obtener su función de transferencia. Entonces, se tiene que V de t es igual a R por la corriente más la inductancia por la derivada de la corriente más la diferencia de tensión que se genera en los bordes, que vamos a llamarlo de su M, que es la Fn inducida en el motor. Entonces se tiene esta primera ecuación. También se hace en la parte mecánica que el torque en función del el tiempo es igual a esta expresión, donde J y B son componentes que están muy relacionadas con la frecuencia angular, y al final tendremos una función de transferencia entre el voltaje siendo la entrada y la velocidad angular, del motor. Entonces, T sub M es igual al torque del motor, J es el momento inicial del motor con la carga y B es un coeficiente de fricción que tiene con la carga. Entonces se asume que hay una relación proporcional entre la Fn inducida y también de esa misma forma hay una relación proporcional entre el torque del motor y la corriente de armadura, dadas por las constantes K sub A y K sub M. Entonces, ya teniendo estas expresiones, se reemplaza en esta expresión de acá y se obtiene en términos de la corriente esta ecuación. Entonces me relaciona la velocidad angular con la corriente, y esto es muy importante para poder reemplazar estos valores en la primera ecuación. Luego se deriva a ambos lados, pues también para obtener la derivada de la corriente con respecto al tiempo y que esté en función de la frecuencia angular. Entonces, ya teniendo estas dos expresiones, se igualan en la primera ecuación y ya organizando nos da ya esta expresión en el dominio del tiempo, pero lo que necesitamos es pasarlo al dominio de la frecuencia. Para ello hacemos uso de la transformada de Laplace. Entonces, aplicando Laplace a esa ecuación, se tiene lo siguiente. Entonces ya se tiene una ecuación donde me está relacionando el voltaje de entrada y la frecuencia, la velocidad angular. Entonces, reemplazando los valores constantes, pues ya se tiene esta expresión, factorizando la frecuencia angular y organizando, se tiene ya la función de transferencia GDS, en donde se tiene como salida la velocidad angular del motor y la velocidad y el voltaje del motor. Listo, entonces aplicando el criterio de Routh-Hurwitz, se organiza y se ve que en la primera columna ninguno es 0. Además, los coeficientes de esta, que es la ecuación característica del denominador de esta función de transferencia, se ve que son todos positivos. Entonces es necesario hallar las raíces y se ve que efectivamente las raíces son negativas. Estas raíces negativas indican que los polos están en el semiplano izquierdo. Esto quiere decir que el sistema es estable. Ya pasando a MATLAB, se tiene el diagrama de bloques con una función, un step de una unidad a los 5 segundos de retardo, y se pasa por la función y se tiene esta curva. Esto indica que efectivamente el sistema es estable y que es de segundo orden. Por lo demás, muchísimas gracias por su atención.